Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento, vamos a continuar. Bien, gracias a Jorge también por sus recomendaciones. Hoy día a las 6 vamos a continuar con el estudio de Judas, así que vengan porque estamos aprendiendo ya en la recta final. Es un libro corto, así que hoy día no estamos terminando aún, pero vengan para continuar con el estudio del libro de Judas. ¿Ya? Y ustedes conocen también las reuniones que tenemos durante la semana, pero hay algo especial que quiero recordar a todos aquellos que desean hacerse miembros de nuestra iglesia. Por favor, acérquense para conversar. Hasta ahora son 7 personas. Si deseas hacerte miembro de la iglesia, lo cual significa un compromiso con nuestra iglesia de asistir, de servir, de dar, ¿no? No es cuestión de registrar un nombre solamente, sino conversa conmigo ahora al final de este culto. Y las clases vamos a tenerlas este sábado, así que conversa hoy mismo conmigo, el sábado 14, que es este sábado, a las 4 de la tarde. Será, pienso, de 4 a 6 de la tarde, más o menos, que vamos a reunirnos para conversar de lo que significa ser miembro de nuestra iglesia. Muy bien, vamos a continuar. Daniel, por favor. Muy bien. Vamos a continuar cantando a nuestro Señor con ese himno que dice: en Jesucristo, Rey de paz. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre deja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos
que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Les invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a entonar este himno que dice: canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Cantamos. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza cristiano de la cruz y camina de victoria en victoria, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, vive el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Muy bien, vamos a cantar ahora, antes de recibir la enseñanza de la palabra de Dios, este himno que dice: oh amor de Dios, su inmensidad del hombre. El hombre no puede explicar, ¿verdad? Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no
podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera a ti da todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podría describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mundanal, y cada reino caerá, con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Gracias a Dios por su gran amor. Amén.
Tomamos nuestros asientos, hermanos. Bien, gracias, Daniel. Los niños bajen, por favor, en este momento a sus clases. Bien, oremos. Que Dios nos guíe en este tiempo. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este libro de Romanos. Y rogamos, Señor, ahora que tú nos impactes con tu verdad. Señor, te pedimos que vivamos en santidad, que entendamos este concepto de estar muertos al pecado, pero vivos para ti. Señor, que te glorifiquemos con todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el libro de Romanos. Hemos terminado el capítulo 5. Yo sé que ha sido cargado teológicamente. Ahora vamos al capítulo 6. Y esta carga teológica, este esfuerzo para entender lo que está diciendo Pablo, no se ha ido, sino que permanece ahí. Así que por eso hemos pedido que el Señor nos dé atención, que podamos ser diligentes, que podamos estar atentos a lo que dice su palabra. Estamos en Romanos, el capítulo 6. Los últimos versículos del capítulo 5 de Romanos nos enseñan que toda la humanidad es pecadora por naturaleza, todos estamos sujetos a la muerte, y es así porque estamos unidos con Adán desde el momento de nuestra concepción. Y la única forma de pasar del dominio del pecado al reino de la gracia y de la vida eterna es dejando de estar en Adán para estar unidos con Cristo por medio de la fe. El acto de gracia de Cristo en la cruz no solamente libra al creyente de la pena del pecado, sino también del poder del pecado. Ahora, escúchalo bien porque esto es importante, lo voy a repetir. El acto de gracia de Cristo en la cruz, que Él murió por nosotros en la cruz, no solamente libra al creyente de la pena del pecado, es decir, del castigo del pecado, sino también del poder del pecado. En teología, el acto de Dios por medio del cual Él declara justo al pecador, ¿cómo se llama? Se llama justificación. Lo hemos visto durante varias semanas. Pero el proceso por medio del cual Dios nos va conformando a la imagen de su Hijo se llama santificación. Les dije cuando predicaba de Romanos 5 que los justificados, es decir, aquellos que han sido salvos, pusieron su fe en Cristo, los justificados serán glorificados. Es segura nuestra salvación. Pero entre la justificación y la glorificación que ocurrirá en el día final, en medio de esos está el proceso de santificación. Es decir, vamos creciendo, nos vamos conformando a la imagen de Jesucristo. Ahora, no hay que confundir los conceptos, especialmente no hay que confundir justificación con santificación. Son dos cosas diferentes, pero sí son inseparables. Otra vez, para completar la imagen, los justificados serán santificados y serán glorificados. Al final es una cadena irrompible. Si has sido justificado por Dios, entonces estás actualmente en este proceso de la santificación y serás glorificado en el futuro. No podemos decir
que hemos sido justificados si no estamos siendo santificados. Si no hay ninguna señal de santificación en tu vida, nada, cero, y tú dices que sí, yo soy justificado, Dios me declaró justo, soy salvo, voy al cielo. No, no es así. Porque el justificado será santificado y será finalmente glorificado. Entonces, los que permanecen en Adán son esclavos del pecado, pero los que están en Cristo han sido liberados de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado. ¿Con qué propósito? Para vivir para Dios, para ser santos, para obedecer a Dios. Y ese es el tema del capítulo 6 de Romanos. En este capítulo vamos a ver al pecado personificado como un tirano que doblega a sus súbditos. ¿Quiénes son los súbditos del pecado? Todos los pecadores, todos los incrédulos. El pecado aquí entonces se muestra como un hombre malo, es personificado como un tirano malvado, cruel, y la salvación en Cristo se describe como la libertad de esa esclavitud, la libertad de ese dominio, para pasar a ser de otro amo. Es decir, ya no estar bajo el dominio del pecado, sino ahora que soy salvo, ahora que soy justificado, pasar a ser de otro dueño. ¿Quién es ese dueño? Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que el tema de todo el capítulo 6 es la libertad del cristiano de la tiranía del pecado para vivir para Dios. Es decir, la santificación de aquel que ha sido justificado por su fe. Entonces, el creyente en Cristo puede estar seguro que será glorificado en el día final, porque en el presente está siendo santificado. En el presente vive bajo el reino de la gracia. En el presente está en el camino de la obediencia y del servicio a Dios. Estar en Cristo nos libera del dominio del pecado. Ahora, eso no significa que el cristiano ya no peca. Eso no significa que el cristiano ya no es influenciado por el pecado en ninguna forma. Sí, estamos en Cristo y estamos siendo santificados, pero arrastramos todavía viejos hábitos, arrastramos todavía pecado remanente de nuestra vida anterior, viejos impulsos, viejos deseos, y luchamos con ellos cada día. Pero eso es la vida del cristiano. Luchamos. El incrédulo no lucha. Sigue indiferente, viviendo en su propio pecado. Solamente en la glorificación seremos libres de la presencia del pecado. Entonces, ¿entiendes? En la justificación hemos sido libres de la pena, del castigo del pecado. En la santificación estamos siendo libres del poder del pecado. Y en la glorificación seremos libres totalmente de la presencia del pecado. Ni siquiera habrá naturaleza corrupta en nosotros. Pero en el presente, la vida cristiana, la santificación, nos enseña que sí hemos sido justificados. Ya no estamos bajo el poder del pecado, estamos bajo el control del Espíritu, creciendo en madurez y dando fruto para la gloria de Dios. Así debe ser la vida del cristiano verdadero. Mi propósito entonces para este mensaje, no solo para este, sino para los siguientes, que vamos a estar en el capítulo 6, es que entendamos que los cristianos verdaderos ya no estamos bajo el control del pecado, y que por lo tanto debemos vivir una vida diferente, una vida nueva, una vida transformada en Cristo Jesús. Vamos a leer Romanos capítulo 6, los primeros 5 versículos. Romanos 6, del 1
al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este párrafo nos presenta 4 verdades centrales en el camino de la santificación. 4 hechos esenciales en el camino de la santificación. Estos son el fundamento de nuestra santidad. Nos enseñan estos 4 hechos por qué el cristiano debe vivir una vida nueva. En primer lugar, ¿por qué? Número 1, primera verdad, primer hecho. La gracia de Cristo no incentiva a una vida pecaminosa. La gracia de Cristo no nos incentiva a vivir una vida pecaminosa. Mira el versículo 1, comienza con una pregunta, que en realidad es una objeción de un opositor imaginario. Pablo se está imaginando que alguien podría objetar a lo que él está diciendo. El apóstol ha terminado el capítulo 5 con 2 versículos maravillosos, preciosos. ¿Recuerdas los últimos 2 versículos del capítulo 5, 20 y 21? Dice así: la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Siempre ha habido pecado. Desde el momento que Adán y Eva cayeron, entró el pecado en el mundo, entró la muerte en el mundo, y cuando se introdujo la ley de Moisés, eso no mejoró las cosas, porque la ley no sirve para salvar a la humanidad. Al contrario, cuando se introdujo la ley, el pecado se vio más pecaminoso, se vio más serio, se vio más profundo, se vio más notorio, porque ahora no era simplemente pecado, ahora era transgresión de la ley, transgresión de la voluntad revelada de Dios. Así que cuando abundó el pecado, cuando la gente en Israel y en los pueblos vecinos estaban totalmente entregados a la inmoralidad, a la idolatría, cuando estaban quebrantando la ley, cuando habían sido ya condenados por la ley, en ese tiempo Dios envió a su Hijo Jesús con el propósito de salvar a la humanidad. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Toda tu salvación es por la maravillosa gracia de Dios. Si estamos en Adán, estamos perdidos. Pero si estamos en Cristo, entonces tenemos vida eterna y tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Y esto es solo por gracia. No es por algún mérito tuyo, sino por la misericordia de Dios. Cuando el pecado se manifiesta de forma más terrible en tu vida, seguramente así fue en tu testimonio, Dios intervino. Con su gracia, Dios envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y si tú te arrepientes de tus pecados y confías en el Señor Jesucristo, eres perdonado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y Dios te da la vida eterna. Las puertas del cielo se abren para ti.
te da su espíritu, te sella y dice, ahora eres mi hijo. Y todo esto por la gracia superabundante de Dios. Pero esta gracia, este concepto, esta idea, causa un dilema. Si la proliferación del pecado, la seriedad del pecado, la intensificación del pecado multiplica la gracia de Dios, si cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios, entonces parece que el pecado es beneficioso. ¿No deberíamos mejor pecar y pecar y pecar para que la gracia de Dios sobreabunde? Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Por qué mejor no cometer iniquidad? ¿Por qué mejor no ser malos? ¿Por qué mejor no deleitarse en la inmoralidad? Para luego seguir disfrutando de cada vez una mayor gracia de Dios. Según este opositor imaginario aquí, si ya somos salvos, si ya estamos en el reino de la gracia, si ya tenemos la vida eterna, si ya tienes el cielo asegurado, ¿acaso no sería bueno disfrutar del pecado? Porque Dios te va a perdonar. Al final, esta gracia no es un incentivo para seguir pecando. De seguro, varios acusaban al apóstol Pablo que este evangelio de gracia guiaba al libertinaje. Porque es un Dios bueno, es un Dios de gracia, es un Dios de amor. Entonces hay que pecar y pecar y pecar. Hagamos males para que nos vengan bienes. Pablo dice aquí, capítulo 6, el versículo 1. Esta es la pregunta. ¿Qué pues diremos ante esta objeción? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Pecaremos y pecaremos porque queremos que Dios sea glorificado en su gracia? Bueno, así funciona la mente del hombre mundano, así funciona la mente del hombre carnal. Así pensábamos antes, seguramente. Si Dios es un Dios de gracia infinita, que se deleita en perdonar, entonces puedo seguir viviendo mi vida como si nada. Puedo seguir pecando todo lo que yo quiera, porque Dios me perdonará al final. Yo no creo que Dios me condene. Dios me va a perdonar, Dios es bueno, Dios es amoroso, así que puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Pero el hombre piensa así porque le gusta el pecado, porque ama el pecado, porque se deleita en el pecado y no en Dios. No se da cuenta de su tremenda necesidad, no entiende realmente lo que es el amor de Dios, no sabe lo que es la gracia de Dios. La pregunta entonces es otra vez, el evangelio de la gracia de Dios, que es perdonador, que es gratuito, que te da la vida eterna, ese evangelio nos incentiva a pecar. Pablo responde aquí de dos maneras, la respuesta corta y la respuesta larga. En este punto vamos a ver solamente la respuesta corta. La respuesta larga la vamos a desarrollar en los siguientes puntos. ¿Cuál es la respuesta corta? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No, definitivamente no. Claro que no. Más bien, la gracia de Dios es la que nos motiva, la que nos incentiva a no pecar. No a seguir pecando, sino a no pecar. Es por la gracia de Dios que el pecado es destruido, es derrotado. Bajo ninguna circunstancia podemos usar la gracia de Dios para excusarnos para seguir pecando. Es impensable. No, si eres cristiano, no puedes pensar así. Bueno, voy a pecar este ratito y después le voy a pedir perdón a Dios.
y me va a perdonar. Señor, tú entiendes, voy a decir esta mentira, voy a ver esto, voy a hacer esto, voy a ir a este lugar, solamente ahora, después me voy a arrepentir y tú me vas a perdonar. Así no piensa un cristiano. Es necio creer que podemos pecar y pecar sin sufrir las consecuencias. Aún así, algunos se lanzan a pecar, se deleitan en los placeres del mundo y al mismo tiempo creen, están convencidos que tienen asegurada la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es un Dios de gracia. Han puesto su confianza en que Dios tiene gracia, tiene amor, tiene misericordia, tiene bondad, pero no tiene justicia, no tiene santidad, no tiene ira. Ese no es el Dios de la Biblia. Si tú piensas, ¿cómo un Dios de amor podría lanzar a alguien al infierno? Es que no conoces al Dios verdadero, al Dios santo, al Dios justo. Es importante que entendamos esta respuesta de Pablo. Sencilla, directa, clara, en ninguna manera. Antes de ver su explicación, es importante entender el concepto. La gracia de Cristo no incentiva a una vida pecaminosa, de ninguna manera. Ahora la explicación larga. Segundo punto. ¿Cuál es el segundo hecho? La segunda verdad de este texto. El cristiano ya no está bajo el dominio del pecado. ¿Lo crees? El cristiano ya no está bajo el dominio del pecado. ¿Lo crees? En el versículo 2, Pablo empieza su respuesta larga. Mira lo que dice ahí, en Romanos 6:2. En ninguna manera. Y empieza a explicar. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pecado, aquí, en singular, no se está refiriendo a todos tus pecados personales. Se está refiriendo a esta esfera de la maldad en la cual reina el pecado, en la cual domina el pecado. Esa esfera en la cual vive el mundo, viven los incrédulos. El que está en Adán vive en pecado. Y no estoy hablando de pecaditos personales, sus mentiras, sus insultos, sus iras. Estoy hablando de que viven en pecado. Por naturaleza son pecadores y viven bajo el dominio, en el reino donde el pecado gobierna y domina. El que está en Cristo, dice aquí Pablo, ha muerto a esa esfera, a ese dominio de la maldad en la cual están todos los incrédulos. El cristiano no ha muerto en todo sentido, ha muerto en un sentido específico. No está hablando aquí de morir físicamente, de morir espiritualmente, de morir eternamente. Está hablando de un sentido específico en el cual hemos muerto. ¿Hemos muerto a qué? Dice aquí el versículo 2. Hemos muerto con referencia en relación al pecado. Cristo nos ha librado, nos ha sacado de la esfera de la maldad en la cual estábamos cautivos y nos ha trasladado al reino de la gracia y de la vida eterna. Mira lo que dice otra vez en Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, y ahí es donde estábamos antes, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hemos muerto al reino de las tinieblas. Hemos muerto al dominio del pecado. Y algo muy importante aquí
es que nuestra muerte al pecado no se describe como un deseo. No es que, ay, cómo quisiera morir al pecado. No se manifiesta aquí como un sentimiento. ¿Cómo me gustaría morir al pecado? No es un mandato. Muere al pecado. Es un hecho. Hemos muerto al pecado. Es un hecho. Por lo tanto, ¿cómo puedo seguir viviendo en el pecado? Si ya morí a él, si ya fui libre de su dominio, ¿cómo puedo seguir viviendo en pecado? Esta frase, vivir en pecado, ¿cómo la entienden? ¿Qué significa vivir en pecado? ¿Acaso no pecamos todos? ¿Todos los días? Pero se refiere más bien a la práctica habitual e indiferente del pecado. Se refiere a una vida dominada, una vida controlada por el pecado. En suma, significa la vida de los incrédulos. Aquí la pregunta en el versículo 2 es, o sería, debería ser, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo como incrédulos? ¿Cómo podemos seguir en ese patrón habitual de derrota constante, de pecado continuo, sin arrepentimiento, de forma indiferente? ¿Cómo puedes seguir así si ya moriste al pecado? ¿Cómo puedo ser, en otras palabras, cómo puedo seguir controlado por la mentira? ¿Cómo puedo seguir controlado por los celos? ¿Cómo puedo seguir controlado por el orgullo, por la ira, por la idolatría, por el amor al dinero? ¿Cómo puedo seguir controlado por el pecado si ya morí al pecado? Vivir una vida caracterizada por el pecado y dominada por el pecado de forma constante, no solamente es impensable, como dije hace un momento, sino, si entendemos bien esta pregunta de Pablo, es imposible. Es imposible. Para aquel que ha experimentado la liberación del dominio del pecado por la gracia de Cristo, es imposible seguir viviendo como un incrédulo sin ninguna transformación. Otra vez, eso no significa que nunca pequemos. Eso no significa que no haya momentos en los que vivimos de una forma que es inconsistente con nuestra condición de hijos de Dios. Todos los días pecamos, pero no como incrédulos, todo el tiempo, sin arrepentimiento. El creyente se siente mal, se arrepiente, confiesa. A veces pueden pasar días, a veces pueden pasar meses, pero se siente mal. Quiere volver a Dios, le quiere agradar. El pecado en el creyente, como dijo un autor, el pecado en el creyente aún permanece, pero no reina. Aún permanece, pero no reina. Y esto no solamente es un hecho, una verdad teológica, sino que es la experiencia de todo cristiano verdadero. En el momento que naciste de nuevo, ¿no fuiste transformado? En el momento que naciste de nuevo, ¿no fuiste transformado? ¿O fue todo exactamente igual? No hubo ningún cambio. Es increíble que muchos hoy día nieguen esta verdad. La Biblia dice que el creyente es nacido de nuevo.
La Biblia dice también que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La Biblia dice que somos nuevas criaturas. La Biblia dice que hemos muerto al pecado. La Biblia dice que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Pero muchos hoy contradicen estas verdades y tal vez me responderían y dirían algo así: bueno, yo sigo viviendo exactamente igual como era antes, pero yo creo que soy salvo. Yo no he visto ningún cambio. Sigo en el mismo patrón de pecado, pero creo que me voy a ir al cielo. Porque hubo un día en que yo hice una oración. Hubo un día en que yo pasé al frente. Hubo un día en que yo levanté mi mano. Entonces toda mi confianza está puesta en eso. Aunque nunca he visto un cambio, nunca he visto una transformación, me sigue gustando pecar, me sigo deleitando en la pornografía, sigo lleno de ira, hablo mal todo el tiempo, no ha habido ningún cambio, pero creo que voy a ir al cielo. Porque algún día en mi vida, y aquí está en mi Biblia, apunté la fecha, está el día, recibí a Cristo. ¿Qué pensamos de algo así? ¿Qué dice Pablo? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es un hecho que hemos muerto al pecado. Ya no estamos bajo su control, bajo su esclavitud. Y por eso es que Pablo al final del capítulo puede decir: obedezcan, vivan en santidad, que no reine el pecado en ustedes. La gramática, como estamos viendo en hermenéutica, es importante. El modo indicativo nos indica los hechos. Hemos muerto al pecado. Y sobre esa base, sobre ese hecho, Dios puede decir: por lo tanto, como han muerto al pecado, obedezcan. Si pueden hacerlo. Vivan para Dios, sirvan, vivan en santidad. Y así termina el capítulo 6, con todos esos imperativos. El modo imperativo se basa en el modo indicativo. Las órdenes, las demandas de Dios hallan su fundamento en los hechos. ¿Cuál es el hecho? Has muerto al pecado si dices que eres cristiano. Las cadenas del pecado han sido rotas, no estamos más bajo su tiranía, y ahora podemos obedecer a Dios. El tercer hecho, la fe es el medio por el cual el pecador es unido a Cristo. La fe es el medio por el cual el pecador es unido a Cristo. Y esto se simboliza y se representa muy claramente en el bautismo. Mira, otra vez Romanos 6, ahora el versículo 3. Me gusta cómo empieza el versículo 3. Dice: ¿o no sabéis qué? ¿Qué está insinuando Pablo aquí cuando les hace esta pregunta? ¿No sabéis qué? Deberían saberlo, está diciendo. En otras palabras, es una buena frase allí para subrayar varias veces en la Biblia. Jesús mismo a sus oponentes les decía: ¿acaso no han leído? ¿Acaso no saben? Son ignorantes de las Escrituras. Y aquí dice lo mismo: ¿no sabéis que no podemos confiar en nuestras experiencias, en nuestros sentimientos, en nuestras obras, sino en la verdad de la palabra de Dios? Ese conocimiento es que nos lleva a confiar, a creer en Dios. Cristiano, dice Pablo, cristiano. ¿Sabías que has muerto? Yo les hago la pregunta a ustedes que han puesto su fe en Cristo. ¿Sabían que habían muerto al pecado? ¿Sabían que habían muerto con Cristo? Pues deberían saberlo, porque es el fundamento para vivir en santidad. Leamos toda la pregunta en el versículo 3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es muy importante comprender algo aquí, antes de hablar del bautismo. Es muy importante entender que aquí, cuando Pablo escribe, en el primer siglo del cristianismo, no existían los cristianos sin bautizar. No existían los cristianos sin bautizar. El bautismo en agua, es decir, la inmersión completa del creyente en agua, era una ceremonia sencilla, pero era el rito de iniciación que estaba inseparablemente ligado con la conversión. Cuando se predicaba el Evangelio, la gente se arrepentía de sus pecados y creía en Cristo. ¿Y cómo lo manifestaba? Inmediatamente, bautizándose. Bautizándose. No levantando la mano, no pasando al frente, bautizándose. Ese era su testimonio público, que él estaba creyendo en el Señor Jesucristo. Ahora, no quiero que me malentiendan cuando digo que el bautismo estaba íntimamente ligado con la conversión. La salvación es solo por fe, no es por obras, no es por bautizarse, es solo por creer en Cristo. Pero el bautismo es la expresión visible de esa fe. Es el testimonio obediente, y en el caso de los cristianos del primer siglo, el testimonio inmediato de que ellos habían sido nacidos de nuevo, de que habían sido transformados. Por eso cuando Pablo menciona y dice aquí en este versículo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿de quiénes está hablando? De todos los cristianos. Porque en la mente de él no le entra que puede existir un cristiano sin ser bautizado. Cuando dice todos los que hemos sido bautizados, se está refiriendo a todos los cristianos. Se predicaba, se arrepentían, creían, se bautizaban. Tan ligado, tan íntimamente relacionado está que Pedro predicaba de esta manera: arrepiéntanse y bautícense para que sean salvos. No porque el bautismo nos da la salvación, sino porque es la expresión de la fe, la expresión visible. Así que Pablo aquí está utilizando bautismo casi como un sinónimo de conversión. Pero hay algo más. Dice que ser bautizado en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Ser bautizado en Cristo Jesús significa ser unido a Él. Significa identificarse con Él. Todos los creyentes verdaderos no están en Adán, están en Cristo. Tienen otra cabeza, están unidos con Él, se identifican con Él. Ahora, el enfoque de todo este párrafo no es el bautismo, es la unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo por medio de nuestra fe. Mira el versículo 4, mira esta frase en el versículo 4, dice, somos sepultados juntamente con Él. Juntamente con Él. Mira también en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mira el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y mira el versículo 8, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Estamos unidos a Él, y ese es el tema de todo este pasaje. En Gálatas 3:27 dice algo muy similar. Pablo dice así: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, todos los cristianos están vestidos del Señor Jesucristo.
Están unidos a Él. Esto es maravilloso. No es una doctrina aburrida, densa, inútil. Es la fuente de nuestra salvación. Es la fuente de todas nuestras bendiciones. La unión con Cristo es el fundamento de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. La fuente de nuestra justificación, ¿quién es? Cristo. La fuente de nuestra santificación, ¿quién es? Cristo. De nuestra glorificación, Cristo. Él es nuestra sabiduría. Todo. Cantamos un himno que me gusta mucho, que habla acerca de la fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ese es Cristo. ¿Y cómo recibimos todas esas bendiciones? Al estar unidos con Él. Hemos muerto con Él, hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado con Él. Mira otra vez el versículo 3. 6:3 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Quiero otra vez decirlo claramente. Las aguas del bautismo no te salvan. ¿Estamos de acuerdo? Las aguas del bautismo no te limpian de tus pecados, no te regeneran. Somos salvos solo por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. La fe es el medio, la fe es el instrumento que Dios usa para unirnos a Cristo. Y cuando nos une a Cristo, nos une con su muerte también. Entonces, ¿por qué Pablo menciona el bautismo? Bueno, ya lo dije, porque estaba muy relacionado con la conversión. Es la expresión visible de la fe. En la antigüedad, cuando eran bautizados, entraban al agua y confesaban con su boca su fe. Yo creo en el Señor Jesucristo, y eran bautizados, eran sumergidos, simbolizando la muerte y sepultura de Jesucristo. Y la explicación de esto está en el versículo 4. Mira el versículo 4 ahora. ¿Por qué? Esta es la explicación. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados con Él para muerte por el bautismo. ¿Por qué menciona aquí la sepultura? Porque la sepultura significa que realmente estás muerto. Es una confirmación de tu muerte. Cuando un familiar nuestro fallece, ahí está su cuerpo, sabemos que su espíritu ya se fue con el Señor, pero ahí está su cuerpo. ¿Qué hacemos con el cuerpo? Lo metemos en un ataúd, hacemos una ceremonia, lo llevamos al cementerio y lo enterramos. Y luego regresamos a la casa y su cuerpo ya no está con nosotros. Y hay un sentido de finalidad, de que ya terminó esa etapa porque murió, fue al cielo, sepultamos su cuerpo y ahora comenzamos el duelo. Pero hay un sentido de que ya terminé, se murió y ya no lo voy a volver a ver en esta vida. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. No solamente hemos muerto, hemos sido sepultados al pecado. Realmente hemos muerto al pecado. Morimos con Cristo y fuimos sepultados con Él. Entonces Cristo venció al pecado por medio de su muerte en la cruz hace 2000 años. Pero la transferencia del dominio del pecado al dominio de la vida en nuestras vidas ocurre ¿en qué momento? En el momento que creemos en Cristo. La fe es el medio por el cual recibimos todas las bendiciones de Dios. Por medio de esa fe se aplican los beneficios de la muerte y de la resurrección de Cristo a nosotros. Pablo ha sido clarísimo al decir que solo la fe en Cristo
salva. Solo la fe, no el bautismo. Pero el bautismo es importante. Es cierto que si tú te hubieras acercado a Pablo y le hubieras preguntado, Pablo, a ver, quiero que quedemos bien claro. Entonces, morir al pecado ¿se aplica a todos los cristianos? ¿Bautizados y no bautizados? ¿Qué te hubiera dicho Pablo? Pablo te hubiera mirado extrañado. Pablo hubiera mirado sorprendido. Te hubiera dicho, ¿cómo que cristianos no bautizados? ¿Qué es eso? ¿Cómo que cristianos no bautizados? ¿De qué estás hablando? Si tú has puesto tu fe en Cristo, has sido bautizado. Si tú has sido bautizado es porque tienes fe en Cristo. En la mente de él, y por eso lo dice así aquí, no puede separar la fe del bautismo tan alegremente. No hay cristianos no bautizados en esa época. Así que el enfoque aquí no es tanto la forma del bautismo, y no es tanto que debes bautizarte, porque todos estaban bautizados, todos los cristianos. Pero en nuestra época, yo creo que una aplicación muy importante de este texto es que si tú eres cristiano y aún no te has bautizado, ¿qué estás esperando? Para manifestar visiblemente tu fe, tu muerte y tu resurrección con Cristo, tu identificación con Cristo. ¿Qué estás esperando? El modo del bautismo nos muestra de forma visible una potente ilustración de esta verdad que es maravillosa. Y lo he dicho varias veces cuando hemos bautizado también, que esa persona simbólicamente está muriendo al ser sumergido en las aguas del bautismo, siendo sepultado, y al salir está saliendo a una vida nueva, resucitando con el Señor Jesús. No son aguas mágicas, pero sí es la fe lo que nos une al Señor Jesús. Mira en Colosenses 2:12. Luis Ángel lo leyó en la lectura bíblica, pero es un versículo muy pertinente. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual, es decir, en el bautismo, fuisteis también resucitados con Él. Y mira esta frase importantísima: mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que te salva en este versículo Colosenses 2:12? ¿El bautismo o la fe? La fe. Es mediante la fe en aquel que levantó de los muertos a Cristo que somos salvos. Pero el bautismo es un símbolo muy poderoso de lo que Dios hace en nuestro corazón. Después de escuchar entonces el evangelio predicado, las multitudes respondían gozosamente bautizándose. El recién convertido se identificaba con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, bautizándose. Y cuando salía del agua, después de ser bautizado, exclamaba con gozo: soy una nueva criatura. Ya no más esclavo del pecado. No porque el agua lo transformó, sino mediante su fe. Fue unido con Cristo y ahora tiene todas las bendiciones de Él. Y lo último es esto. El cristiano no solamente ha muerto con Cristo, el cristiano ha resucitado con Cristo para vivir. Es decir, no estamos muertos totalmente. Porque uno puede decir, bueno, yo ya morí con Cristo, ya nadie me fastidie, mejor me recluyo, ya me aparto del mundo, ya morí al mundo, ya morí al pecado, chao a mi familia, chao a los placeres, chao a todo. Y me aíslo de todos,
porque ya moría el mundo y ya moría todos. Pero no es lo que está diciendo. No solamente hemos muerto con Cristo, sino que también hemos resucitado. ¿Y para qué resucita una persona? Para vivir. Mira lo que dice el final del versículo 4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. No solo nos identificamos con Cristo en su muerte, muriendo al pecado, sino también en su resurrección para vivir una vida nueva. Nuestra muerte al pecado no marca el fin de nuestra vida, marca el inicio de una vida nueva, vivida en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en una nueva esfera, en un nuevo dominio, ya no del pecado y la muerte, sino de la justicia, de la obediencia, de la gracia, de la vida eterna. Mira cómo le llama en Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto, no solamente hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley también, para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahí vivimos ahora, en el régimen nuevo del Espíritu. Somos una nueva creación. Vivimos en una nueva era. Sí, todos vivimos en la misma época, con incrédulos y nosotros también, pero en un sentido estamos en una nueva dimensión, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Estamos en el nuevo pacto, reflejando el gozo, la paz, la obediencia del nuevo pacto. Mira cómo Pablo aquí utiliza este lenguaje de comparación. Dice, como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y eso qué significa? ¿Sabes qué significa? Que no solamente hay que imitar a Cristo. No es solo una comparación. Significa que estamos unidos con Cristo. Y que Cristo, al vivir su vida de resurrección perfecta, nosotros estamos unidos con Él y podemos también vivir en esa vida nueva. Claro, todavía hay rezagos de la vida pasada, viejos hábitos con los cuales luchamos, pero sí podemos vivir una vida transformada, dice allí, por la gloria del Padre, es decir, por el poder de Dios. Y el versículo 5, que ya lo leímos, lo aclara todavía más, porque específicamente dice que así como estamos unidos a Cristo en su muerte, estamos unidos a Cristo en su resurrección. Yo sé, la traducción de la Reina Valera oscurece un poco el punto porque traduce el verbo ser unidos, y que debería traducirse ser unidos siempre, pero aquí lo traduce como ser plantados. Yo no sé por qué, sinceramente, pero todas las otras versiones castellanas, la NBI, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, todas las otras versiones castellanas, incluso la Reina Valera contemporánea, traduce, si hemos sido unidos en su muerte, ciertamente lo seremos también a su resurrección. Podemos vivir una vida nueva, transformada en el poder de la resurrección de Cristo, porque estamos unidos con Él. La gracia de Dios, entonces, no nos impulsa a pecar más. Es impensable, es imposible. Más bien, por su gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo, hemos sido unidos a Él, y al ser unidos a Él, hemos muerto con Él,
al pecado, hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado con Él para vivir una vida nueva. Por lo tanto, la conclusión es que ya no estamos bajo el dominio del pecado y podemos vivir una vida transformada para su gloria. Esos son los hechos. Otra vez, no son sentimientos, no son opiniones, no son pareceres, no son ni siquiera mandatos que te dicen muere al pecado o vive en el poder de la resurrección. Son hechos. Si tú has puesto tu fe en Cristo, has muerto al pecado. Has sido sepultado y has resucitado para vivir una vida nueva. Así que piensa en esos hechos. Si eres cristiano, considera esos hechos y obedece a Dios. Que tu antiguo amo no reine sobre ti. Deja los viejos hábitos, deja los viejos pecados y vive para Dios. ¿Puedes hacerlo? Si eres cristiano, sí puedes hacerlo, porque has muerto y has resucitado. Eres una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Tienes nuevos afectos y tienes nuevas emociones y quieres agradar a Dios. Quieres servirle, obedecerle, no como antes. Ahora sí. Si tal vez no te has bautizado, ¿por qué no te has bautizado? Declara públicamente que le perteneces a Cristo, que ya moriste y ahora estás vivo para servirle. Da de una vez ese testimonio público. Tal vez ni siquiera has rendido tu vida a Cristo. Todavía sigues esclavo del pecado. La única forma de ser libre es confiando en el Señor Jesucristo. Tal vez ves tu propia vida y ves un patrón, un pecado habitual, siempre viviendo en derrota, sin arrepentimiento, como un incrédulo más. ¿Qué estás esperando? No eres salvo. No eres cristiano. La única forma de ser libre del poder del pecado, del dominio del pecado, es arrepiéntete y confía en el Señor Jesús para tu salvación. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por este texto que nos describe cómo es la vida de alguien que ha sido justificado por Dios. Señor, gracias, porque por medio de nuestra fe nos has unido a Cristo. Y es un hecho que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado con Cristo para vivir una vida nueva. Señor, que no seamos necios, que no retrocedamos, que el pecado no reine, no siga reinando. Más bien, que te obedezcamos, que te amemos. Podemos hacerlo si hemos sido justificados por tu gracia. Esa misma gracia no nos incentiva a seguir pecando, sino que nos incentiva a agradarte, a vivir piadosamente. Que lo hagamos, que vivamos una vida nueva, diferente al mundo que nos rodea, diferente a cómo éramos antes, solo por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Padre, te pido por aquellos que aún están esclavos del pecado. Sálvalos, libéralos, que pongan su fe en Cristo, que se arrepientan de sus pecados y tengan la salvación.
Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantar una última canción. Vamos a cantar ese himno, Mi vida es Cristo. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz. Quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí al tu morir en mi lugar. Tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi
Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Solo para informarles, la semana pasada recogimos unas ofrendas para nuestro misionero Jesús. Se reunieron 280 soles, los cuales ya fueron depositados en su cuenta. Él está muy agradecido y ha mandado un mensaje de agradecimiento a toda la iglesia. También hay un cuadro atrás en el pizarrín, en el cual indica todos los ingresos, egresos y saldos de enero y febrero para su información. Pueden verlo ahí atrás. Y otra cosa, no perdamos la bendición que nos da el Señor de poder servirle a través de nuestras ofrendas, ¿no? Seamos fieles con el Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos infinitas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia con nosotros, por todo lo que tú nos das. Sabemos que todo te pertenece, absolutamente todo, Señor. Permítenos, Dios, con mucho amor, con mucha alegría, devolverte parte de lo que tú nos das, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. Para terminar, nos ponemos de pie y pediremos al Señor que nos guíe, como hemos leído hoy día, a vivir en vida nueva todos los días de nuestra vida. Oremos. Padre Santo, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu palabra, por el tiempo en la iglesia con los hermanos. Señor, que tú fortalezcas siempre nuestra comunión y que además obedezcamos tu palabra. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a vivir en una vida transformada. Así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también vivamos a una vida nueva. Señor, gracias por este tiempo, bendícenos, guíanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos.